¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Vamos a continuar entonces con polinomio de Taylor. Y ahora vamos a continuar con lo que habíamos quedado la vez pasada, que era de, bueno, si yo ya tengo una expresión para mi polinomio de Taylor y aproximo un cierto valor con ese polinomio, en este caso, ¿cómo podríamos encontrar el error en esa estimación sin usar el valor exacto de la función, que muchas veces no lo tendría disponible? Para eso tenemos que encontrar una forma de encontrar el residuo o resto, que es este R sub n evaluado en x, ¿sí? Entonces, acá fíjense que tenemos lo que se conoce como el famoso teorema de Taylor, que es el teorema que nos provee de las condiciones que debe cumplir la función f, a la cual yo le busco el polinomio de Taylor, ¿sí? Fíjense que lo que nos pide es la n más 1 derivadas, ¿sí? La derivabilidad n más 1 en un en un cierto intervalo que contenga c. ¿Quién era c? Era el valor alrededor del cual yo defino mi polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, si yo tengo, esa condición, ¿sí? Es decir, la derivabilidad de n más 1 en un intervalo que contenga el centro, entonces yo puedo asegurar que para todo x dentro de ese intervalo que contiene AC, va a haber un z, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver bien quién es, un z que está entre x y c, es decir, entre el valor en el que yo voy a evaluar el polinomio de Taylor y el valor alrededor del cual ese polinomio de Taylor está tomado, ¿sí? De tal forma de que se dé esta igualdad. Si se fijan bien en esa igualdad, f de x es el valor exacto de la función. Pero todo esto que ustedes tienen por acá, hasta ahí, ¿qué es? Es el polinomio de Taylor de grado n, evaluado en x. Es decir, que tenemos una expresión como la que habíamos charlado la otra vez. Es la función, el valor exacto, es decir, f de x es igual al valor aproximado, o si quieren, lo que valdría la función, lo que valdría el polinomio de Taylor evaluado en x, más el residuo, está bien, que sería el R sub n de x. ¿Está bien? Pero la pregunta es, ¿y ese residuo qué expresión tiene? Bueno, la expresión que tiene el querido residuo es esta cosa que está por acá. Es el residuo de grado n evaluado en x es igual a la derivada n más 1 evaluada en z. Ojo, z no es ni c ni x, es un valor entre c y x. Es decir, z es un valor que está acotado entre el valor en el que yo voy a evaluar a mi polinomio de Taylor y el valor alrededor del cual yo armo a mi polinomio de Taylor, ¿sí? Ese z no es c a priori, ¿sí? No es c ni x a priori. Entonces, fíjense que tenemos la derivada n más 1 evaluada en este z, que es una constante, sobre n más 1 factorial por x menos c a la n más 1. Es decir, si lo ven bien, este sería el último término del polinomio de Taylor. Y este de acá sería el término que seguiría en el polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, es fácil recordar al residuo como el término posterior al último término del polinomio de Taylor, ¿sí? Pero con la distinción de que fíjense que cada uno de los términos en el polinomio de Taylor está evaluado en c, ¿sí? Mientras que el residuo está evaluado en este famoso z, que es un valor intermedio entre el c y x. ¿Está bien? Y luego tienen una cota, ¿sí? Esta nota de acá, fíjense que les da una cota para el valor absoluto del residuo. Recuerden que el valor absoluto del residuo era lo que nosotros conocíamos como el error. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nos está dando esta pequeña nota, nos está dando una cota para ese error. Fíjense cómo queda. Queda como el valor absoluto de x menos c a la n más 1 sobre n más 1 factorial por el máximo que tome la n más 1 derivada en valor absoluto evaluada en z. O sea, un choclo espeluznante, ¿sí? Pero lo que tiene esta expresión que tenemos acá es que va a depender de la forma de la función, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nuestra función tiene
una derivada n más 1 sencilla, entonces este residuo no es una expresión tan turbia como pareciera pintar a primera mano. Imagínense lo siguiente. Imagínense que su f de x es e a la x. Como ustedes ya saben, si yo derivo a la exponencial una vez, me da la exponencial. Si la vuelvo a derivar, me vuelve a dar la exponencial. Si la vuelvo a derivar, me vuelve a dar la exponencial. Y si yo la sigo derivando, me va a dar la exponencial. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, ¿cuál es la derivada n más 1 de e a la x? E a la x. Y e a la x es algo un poco más potable que tener la derivada de n más 1 evaluada en z, que parece como un título bastante, digamos, un título que asusta. Pero en realidad, si ustedes tuvieran que usar como f de x a e a la x y calcular la derivada de n más 1 evaluada en z, esa derivada simplemente quedaría como e a la z. Recuerden, z no es ni c ni x, digamos, a priori. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo que teníamos en el video anterior. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una función que era x por el arco tangente de x? Y habíamos calculado su valor aproximado usando un polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, ¿cómo podemos acotar, digamos, cómo podemos saber qué error estoy cometiendo al usar ese polinomio de Taylor de grado 2 sin tener que usar el valor exacto de la función? Bueno, calculando el propio residuo. Fíjense que el residuo, en este caso usamos el residuo 2 de grado 2 porque nuestro polinomio de Taylor era de grado 2, ¿sí? Por lo tanto, la derivada queda como una derivada tercera. Recuerden que queda como un término posterior al último término del polinomio de Taylor, evaluado en este famoso z, sobre 3 factorial, no 2 factorial, porque ese era el último término del polinomio, por x menos el valor menos el valor en el que el centro del polinomio de Taylor, que en este caso era 0, por eso me queda x menos 0 al cubo, que es x al cubo, donde z es un valor entre 0 y x, ¿sí? Es decir, un valor entre el 0, que es a donde estoy centrando el polinomio, y x, que es el valor que todavía yo después tengo que averiguar en quién evalué yo al polinomio de Taylor, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos evaluado el polinomio de Taylor en un medio. Por lo tanto, más adelante ese x va a ser un medio, pero por el momento no. Y claro, uno dice, bueno, pero entonces yo tengo que encontrar la expresión de la derivada tercera. Y la derivada segunda era una cosa bastante desagradable, es más, se las copié acá. Esta era la expresión de la derivada segunda. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es derivarla. Y claro, fíjense lo que nos queda. Acá dice, aplicamos reglas de derivación, ¿sí? Y llegamos a esta cosa. Entonces uno dice, bueno, está bien, derivar, no es, o sea, parece un poco desagradable la expresión, pero es derivar, no debe ser tan turbio. Bueno, el tema es que recuerden cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar una cota, ¿sí? Encontrar un valor aproximado, ¿sí? Del error cometido al usar el polinomio de Taylor de grado 2 para aproximar el valor del arco tangente de un medio sobre 2. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer con la derivada tercera? ¿Se acuerdan de esta expresión que les dije de acá abajito? Nosotros lo que vamos a estar buscando es una cota superior para el error. Es decir, el valor en nuestro intervalo en el cual el error tome su mayor valor. Es decir, vamos a tener que acotar el valor absoluto del residuo. Y para acotar el valor absoluto del residuo, en algún momento nos vamos a tener que meter con una cota para el valor absoluto de la derivada tercera. Por lo tanto, voy a tener que tomar el módulo de esto, el valor absoluto, y después encontrar una cota. Claramente, ese proceso va a ser bastante feo. Y ahora vamos a ver cómo lo parchamos. Entonces, acá les vuelvo a repetir esto porque es muy importante que no se olviden de que z no es el valor que toma c, ni tampoco necesariamente el valor que toma z no es el valor que toma x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Calculemos el residuo y evaluémoslo en un medio. ¿Por qué en un medio? Porque nosotros estábamos usando el polinomio de Taylor de grado 2 evaluado en un medio para aproximar el valor de f de un medio, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda la derivada tercera evaluada en este z, por ahora está todo igual, sobre 3 factorial, pero ¿se acuerdan que teníamos x al cubo? Bueno, ahora va a quedar como un medio al cubo. Y nos queda esta expresión de acá, que es 1 sobre 8 por 6, que sería 48, 1 sobre 48, por la derivada tercera evaluada en z. Pero este z ya tiene un dato conocido, que ahora nosotros sabemos cuánto vale x, vale un medio.
Por lo tanto, z ahora va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1/2. Pero claro, la derivada tercera en z sigue estando. ¿Y qué hice acá? Copié la derivada tercera que habíamos encontrado en la hoja anterior, evaluada en z. O sea, la expresión evidentemente no se simplificó demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, evidentemente esta expresión, acotarla, porque recuerden que nosotros vamos a estar buscando el módulo del residuo y luego tratar de ver si encontramos un valor conservador, o sea, una cota superior para este, va a ser un proceso bastante extenso y bastante turbio en este caso. ¿Por qué? Porque yo justo elegí x por arco tangente x para dar un ejemplo inicial, pero ya vemos que en este tipo de casos la expresión a la hora de acotar se vuelve tan compleja. A la hora de la práctica no se van a topar con expresiones tan complejas como esta. Entonces, para evitarnos tener que acotar este choclo, que evidentemente yo inventé el ejercicio sin pensar que podía pasar esto, pero se los quería mostrar para que vean que hay funciones que tienen expresiones medio difíciles, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Primero nos preguntamos, ¿para qué era todo esto? Bueno, porque yo quiero saber si puedo acotar el residuo, ¿sí?, para aproximar el error cometido al usar el polinomio de Taylor en vez de la función, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo quiero saber, sin tener que usar el valor de f de 1/2, ¿sí?, que era la forma en la que lo habíamos hecho al principio, una cota para mi error. Es decir, si mi polinomio de Taylor evaluado en 1/2 me dio 1/4, ¿sí?, ¿qué diferencia hay con el valor real que toma la función en 1/2? ¿Se acuerdan que nos había dado un valor grande, bastante grande, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer. Pero el problema es que, como les mencioné en la hoja anterior, hay que acotar esta expresión que está en rojo. Está bien, sabemos que z está entre 0 y 1/2, pero igualmente es una expresión bastante turbia. Entonces, vamos a hacer, ¿qué pasa si la derivada tercera hubiese sido una expresión un poco más sencilla? Como esta, que es una expresión bastante habitual que se van a topar a la hora de acotar el residuo. Bueno, si tienen que acotar, recuerden, ¿por qué quiero acotar esto? Porque yo lo que busco es acotar el residuo. En realidad lo que yo busco acotar es el módulo, el valor absoluto del residuo, ¿sí? Entonces, para yo acotar el valor absoluto del residuo, en algún momento voy a tener que acotar la derivada tercera de z, evaluada en z, ¿sí? Entonces, ¿sí?, fíjense que lo que hacemos acá es, básicamente, tomamos el valor absoluto del residuo de grado 2, que en este caso no se olviden que esto es el error, está bien, en haber usado el polinomio de Taylor de grado 2 evaluado en 1/2, y lo que hacemos es tomar valor absoluto en el residuo. Entonces, fíjense que nos queda el módulo, el valor absoluto de todo esto. Luego, usando propiedades del valor absoluto, fíjense que nos queda el valor absoluto de la derivada tercera en z sobre 6, ¿sí?, 3 factorial es 6, por el valor absoluto de x al cubo. ¿Está bien? Entonces, tomemos la expresión del valor absoluto de la derivada tercera en z. Entonces, fíjense que nos queda, según nuestra simplificación, en este caso recuerden que la expresión original era muy turbia, tomamos una un poco más simple y que aparece en bastantes ejercicios, el valor absoluto de 1 sobre 1 más z cuadrado. Bien, ahora fíjense que 1 es positivo, 1 más z cuadrado también. Entonces el valor absoluto en nuestro caso está, por lo menos resulta ser redundante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que encontrar alguna forma de acotar este valor absoluto. O sea, tenemos que encontrar alguna forma de acotar esto. Pero nosotros sabemos que z estaba definido entre 0 y x, o entre x y 0, dependiendo si x es positivo o no. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer es empezar a acotar. Por ejemplo, ¿qué pasó de acá a acá? Bueno, lo que pasó es que elevé al cuadrado en toda la desigualdad. Por eso nos quedó como nos quedó acá abajo, ¿sí? Entonces elevamos al cuadrado esa desigualdad. Esto está bueno que se acostumbren a hacerlo porque lo van a hacer muchas veces. Es decir, tomar una desigualdad y empezar a aplicar operaciones en toda la desigualdad para encontrar una cota. Entonces, una vez que ustedes tienen esta expresión, ¿qué tratamos de hacer? Bueno, le vamos a sumar 1. Vamos a sumar 1 acá y 1 acá. ¿Por qué le sumamos 1? Porque yo quiero obtener una cota superior para esta expresión. Yo estoy buscando algo que sea menor a 1 sobre 1 más z cuadrado. Por lo tanto, yo necesito que este z se transforme en un 1 más z cuadrado a través de aplicar operaciones. Entonces, ahora lo que hago es sumar a toda nuestra desigualdad un 1. ¿Está bien? Quedándonos 1 más z al cuadrado mayor a 1 más 0, 1, y menor a x cuadrado más 1. ¿Sí?
¿Y ahora qué hago? Este 1 más z al cuadrado no está en el numerador del valor absoluto de la derivada tercera de z, ¿no? Está en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Invierto la desigualdad. Doy vuelta a esto, doy vuelta a esto, doy vuelta a esto, con el cuidado de que nos van a cambiar, ¿qué cosa? La orientación de la desigualdad. ¿Está bien? O sea, 1 sobre 1 más z cuadrado ahora va a ser mayor a 1 sobre esto y menor a 1 sobre esto, quedándonos justamente esta expresión de acá. Por lo tanto, ¿qué buscábamos nosotros de esto? Una cota superior. 1. La expresión de 1 sobre 1 más z cuadrado, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de la derivada tercera de z evaluada en z, es 1. Por lo tanto, ya tenemos una cota superior de ese valor, ¿sí? Y como nosotros estamos trabajando particularmente en x igual a un medio, porque recuerdan que nuestro polinomio de Taylor posteriormente fue evaluado en un medio para estimar el valor de f de un medio, entonces, debido a eso, es que nos termina quedando esta expresión así. ¿Y qué es este 4/5 que aparece acá? Este 4/5 es simplemente lo que sale de haber evaluado a 1 sobre 1 más x cuadrado, habiéndolo evaluado en un medio. Fíjense que la expresión que nos resulta es esto de acá, ¿sí? Pero de todas maneras, en nuestro caso uno dice, ¿y para qué me sirve el 4/5 de acá si total yo me quedo con la cota superior? Bueno, es verdad, en este caso ese valor puede ser poco importante. Pero recuerden que en otro caso, quizás ese 1 sobre 1 más x cuadrado me podría haber quedado de este lado. Por lo tanto, haber importado el valor en el que yo evalúe a x. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos queda que el valor absoluto del residuo evaluado en un medio, es decir, el error al haber aproximado con nuestro polinomio de Taylor de grado 2 en un medio, es igual a esto. Donde recuerden que habíamos evaluado donde estábamos tomando ahora, fíjense que estábamos evaluando en x igual a un medio, ¿sí? Ya no estamos trabajando con esta expresión así como estaba, sino que ahora x vale un medio. Por eso es que nos va a quedar un medio al cubo, ¿sí? Y ahora bien, fíjense lo que va a pasar acá. Acá voy a usar mi cota. Puse menor. ¿Por qué puse menor? Porque estoy usando asterisco. ¿Y qué es asterisco? Es esta expresión de acá. Esto es asterisco. Estoy quedándome con el valor más grande que puede tomar 1 sobre 1 más z cuadrado. Es decir, me estoy quedando con, en vez de poner un valor absoluto de la derivada tercera de z, pongo un 1. Porque esto, que era 1 sobre 1 más z cuadrado, es menor a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto parece un 7, pero es un 1. Fíjense que lo que nos resulta es esto, 1 sobre 48. Por lo tanto, el error, disculpen acá no es igual, es menor. El error nos estaría quedando menor a 1 sobre 48. Y claro, uno dice, pero pará, 1 sobre 48 es un número bastante chiquito. ¿No era que el error era muy grande? Sí, acuérdense que la expresión que nosotros teníamos para la derivada tercera en z era un choclazo. Y tomamos una expresión más simple para poder mostrarles cómo se acota. Pero la idea sería de que si nosotros hubiésemos mantenido la expresión original, lo que esperaríamos es que el error en la aproximación hubiese sido un resultado bastante mucho más grande. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en la que se encuentra la cota del error al haber usado cierto polinomio de Taylor. ¿Sí? Y para finalizar la clase, vamos a ver algo más aplicado a lo que ustedes van a estar haciendo en la práctica. Vamos a hacer el ejercicio 2 y en próximos videos haremos otros ejercicios que son un poquito más difíciles. Fíjense, en este caso nos pide que usemos un polinomio de Taylor de grado 4, ¿sí? O de orden 4, es lo mismo, alrededor de 1, ya no de 0, para la función logaritmo de x. Y después utilizar este polinomio para aproximar el logaritmo de 9 décimos y el logaritmo de 10 novenos, acotando el error cometido. Entonces, fíjense que para poder encontrar el polinomio de Taylor, primero necesitamos justificar la existencia de este a través de asegurar la cuádruple derivabilidad del logaritmo de x. Es decir, asegurar que el logaritmo de x es derivable, que su primera derivada es derivable, que su segunda derivada es derivable, que su tercera derivada es derivable y su cuarta derivada es derivable. ¿En dónde tiene que ser derivable en nuestro caso? En nuestro caso tienen que ser todas derivables en el centro en el cual vamos a tomar al polinomio de Taylor, o sea, en 1. Fíjense que el logaritmo de x, como ustedes ya saben, recuerden justificar bien esta parte, es derivable en el intervalo de 0 más infinito, la derivada primera que es 1 sobre x, la derivada segunda que es menos 1 sobre x cuadrado, la derivada tercera que es 2 sobre x al cubo y la derivada cuarta que es menos 6 sobre x cuarta, son todas funciones que son derivables
en todos los reales excepto el 0. Recuerden justificar por qué. Por tanto, tanto f de x como f', f2', f3' y f4' son todas derivables en 1. ¿Sí? Porque son todas derivables en intervalos en los que se contiene al 1. ¿Sí? Recuerden el teorema de Taylor. Nos pedía la derivabilidad, ¿sí?, del orden, del orden del polinomio de Taylor que nosotros estábamos buscando en un intervalo que contenga ese valor. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora lo que vamos a ver es cómo es ese polinomio de Taylor. Y bueno, es como el que hicimos antes. Es la función sin derivar evaluada en 1, siempre evaluada en el centro del polinomio de Taylor, más la derivada primera evaluada en 1, ahora ya no es x menos 0, es x menos 1 porque el centro del polinomio de Taylor ya no es 0, más la derivada segunda evaluada en 1 sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, más la derivada tercera evaluada en 1 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo, y por último, más la derivada cuarta evaluada también en el centro en 1 sobre 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Y como ya sabemos cómo son la derivada primera, la derivada segunda, tercera y cuarta, ahora lo que hacemos es encontrar su valor en 1. Y encontramos esto que les marqué por acá abajito. ¿Sí? Entonces, reemplazamos todo eso en nuestra expresión del polinomio de Taylor que tenemos recuadrado ahí en naranjita. Y nos va a quedar esto que tenemos acá. ¿Sí? Toda esta expresión que tenemos acá. Esto simplemente sale de evaluar esos numeritos en los diferentes partes del polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, este es el polinomio de Taylor que nos pedían. Ahora bien, quiero aproximar, usando ese polinomio de Taylor, el valor del logaritmo de 9 décimos. Entonces, ¿qué hago para aproximar al logaritmo de 9 décimos usando el polinomio de Taylor del logaritmo de x se evalúa alrededor de 1? ¿Cómo lo podríamos calcular nosotros a partir de esto? Y bueno, si estamos buscando lograr ese cometido, usamos nuestro polinomio, ¿sí? En este caso sería el polinomio de Taylor evaluado en 9 décimos, ¿sí? Y si eso, básicamente, ¿qué hacen? Agarran a 9 décimos, lo reemplazan en el polinomio de Taylor y hacen la cuentita. Y a mí me da más o menos menos 0,1053, ¿sí? El valor real del logaritmo de 9 décimos es bastante similar a ese valor, ¿sí? Pero obviamente con ciertos decimales de diferencia. Ahora, el logaritmo de 10 novenos, ¿sí?, a su vez, también lo vamos a poder calcular evaluando el polinomio de Taylor en justamente 10 novenos. ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Y el valor, curiosamente, nos da 0,153. Es decir, este mismo número, pero sin el menos. Entonces, les propongo que usando propiedades del logaritmo, me puedan explicar cómo podríamos usar este valor para calcular este de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cómo es el logaritmo de 9 décimos? O sea, ¿cómo es el logaritmo de un cociente? ¿Se acuerdan que el logaritmo de un cociente, por propiedades del logaritmo, se puede escribir como el logaritmo de la resta, o no? ¿Sí? Y el logaritmo de 10 novenos también es un logaritmo de un cociente. O sea, ¿qué sería qué cosa? El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Fíjense qué diferencia hay entre esto y esto. El orden de la resta es la única diferencia. Por lo tanto, si esto nos da, supongamos, c, este nos da menos c, constatando esta diferencia de signos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiesen podido hacer? Bueno, podrían haber calculado el valor aproximado de haber usado el polinomio de Taylor de grado 4 evaluado en 9 décimos y a eso haberle cambiado el signo para tener el de evaluado en 9 novenos. ¿Sí? Pero está bueno que esto lo vean por un lado y después les resulte sospechoso este cambio de signo y después recuerden la propiedad del logaritmo que los puede ayudar a entender bien por qué se da eso. Pero claro, estas son las estimaciones a través del polinomio. La pregunta es, ¿qué tan buenas son estas estimaciones? ¿Qué precisión tienen? Y para eso tenemos que calcular el error. Y el error, ¿se acuerdan que era el valor absoluto del residuo de, en este caso, un polinomio de Taylor de grado 4? ¿Sí? Entonces, primero vamos a acotar el error, ¿sí?, utilizando, primero les escribí acá, fíjense cómo es la expresión del error, es el valor absoluto del residuo de grado 4. Está bien que se acuerdan que el residuo siempre queda con un grado superior, con un
es como un término siguiente, es el término siguiente del último término del polinomio de Taylor. Si nuestro polinomio de Taylor es de grado 4, fíjense que los términos quedan con 5 ahora. ¿Está bien? Entonces, al tenerlo escrito de esta manera, fíjense que nos queda la derivada quinta evaluada en este z, que acuérdense que z está entre 1 y x, no es a priori ni 1 ni x, está entre ellos dos. Entonces, una vez aclarado eso, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es tener que acotar el término más complicado, que es este que tenemos por acá. Tenemos que poder lograr acotar la derivada quinta evaluada en este z, que está entre 1 y x, ¿sí? Y el valor absoluto de x menos 1 a la quinta lo vamos a calcular después. Entonces, la derivada quinta, ¿sí?, evaluada en x, la podemos calcular porque tenemos la expresión para poder hacerlo, es 24 sobre x a la quinta. O sea, simplemente agarren la derivada cuarta y la derivan una vez más. Y encontrarían una expresión bastante, lo más simplificada posible para el error. Fíjense que lo único que hicimos acá fue evaluar, está bien, lo que hicimos fue reemplazar la derivada quinta, ¿sí?, en valor absoluto por 24 sobre el valor absoluto de z a la quinta. El valor absoluto apareció porque recuerden que el error es el valor absoluto del residuo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a ser ese error para el polinomio cuando lo usé para calcular el logaritmo de 9 décimos? ¿Y cómo va a ser ese error cuando calculamos el logaritmo de 10 novenos usando el polinomio? Bueno, fíjense que para este primer caso, x vale 9 décimos, porque ahí es donde evaluamos a nuestro polinomio, ¿sí? Entonces, fíjense que reemplazamos en esta expresión x por 9 décimos, ¿sí? Pero claro, al nosotros hacer eso, nos sacamos el valor absoluto de x menos 1 a la quinta de encima, porque evaluamos x igual a 9 décimos y hacemos las cuentas. Pero el valor absoluto de z a la quinta sigue estando. ¿Cómo nos sacamos de encima? ¿O cómo logramos la cota? Acotándolo, ni más ni menos. La pregunta es, ¿cómo lo acoto? Bueno, siempre les conviene empezar de este dato. ¿Qué era z? Porque no se olviden que ustedes están queriendo acotar el valor absoluto de z a la quinta. ¿Qué era z? Z era un número entre 1 y x. Ahora, si yo usé que x es 9 décimos, fíjense que es un número menor a 1. Por lo tanto, z debería estar entre 9 décimos y 1. O en otras palabras, z es mayor a 9 décimos y menor a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es tratar de convertir a este z en un 1 sobre el valor absoluto de z a la quinta. ¿Por qué? Porque quiero acotar esta expresión para tener una cota superior del error, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, acá es elevar a la quinta. O bueno, por ejemplo, también lo que pueden hacer es invertir la expresión. O sea, invierten a 1 sobre z. O sea, invierten a z a 1 y a 9 décimos. Entonces les va a quedar, fíjense, cuando ustedes invierten, recuerden que cambian las orientaciones de la desigualdad. O sea que 1 sobre z ahora va a ser mayor a 1 sobre 1 y menor a 9 décimos a la menos 1, o sea, 10 novenos. Y luego elevamos a la quinta, ¿no? Elevamos a la quinta acá, elevamos a la quinta acá, y nos queda esto que tenemos por acá. ¿Sí? Esto que tenemos por acá. Entonces, la pregunta es, o sea que esto es una cota superior de 1 sobre el valor absoluto de z a la quinta. Y uno dice, pero vos ahí acotaste 1 sobre z a la quinta, no el 1 sobre valor absoluto de z a la quinta. Pero bueno, fíjense que z es positivo en este caso, ¿sí? El valor absoluto de un z positivo va a ser ese mismo z. ¿Está bien? Entonces, 1 sobre z a la quinta, en este caso, para este x particular, es lo mismo que 1 sobre z sin el valor absoluto a la quinta. Entonces, acabamos de encontrar que todo esto individualmente es menor a 10 novenos a la quinta, ¿sí? Y fíjense que 10 novenos a la quinta, está bien, o sea, todo esto que tenemos acá, lo acabamos de acotar por lo que les mencioné acá recién, ¿sí? Nos queda, en vez de 1 sobre el valor absoluto de z a la quinta, nos queda 10 novenos a la quinta, ¿sí? Este número medio turbio, 1 por 10 a la menos 5, que ven acá, que apareció acá, simplemente sale de haber hecho esta cuenta, ¿no? De hacer 9 décimos menos 1 a la quinta, ¿sí? Y bueno, fíjense que después lo que les queda es que el error es todo esto de acá. Ese número, ¿de dónde sale? De haber hecho toda esta cuentita, ¿sí?
Pero claro, este número que está acá es aproximadamente 3,38 por 10 a la menos 6. Y la verdad es que eso está bien, es una cota superior del error, pero ese número, esa cota con ese 10 a la menos 6 con un 3,38 no me da por ahí una información demasiado clara de cuánta diferencia realmente hay. Pero fíjense que 3 por 3 a la 38 por 10 a la menos 6 es menor a 1 por 10 a la menos 5. Van a ver que esto de encontrar una expresión para el error y después tratar de llevarlo a una expresión equivalente a 1 por 10 a la menos algo o 5 por 10 a la menos algo es bastante habitual. En nuestro caso, 3,38 por 10 a la menos 6 es menor a 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Es decir, que 1 por 10 a la menos 5, si se acuerdan bien de notación científica, es un número con varios ceros antes del primer 1. ¿Sí? O sea, tiene varios ceros como decimal luego de la coma. ¿Está bien? O sea, esto es como 0,0000001. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, ¿qué era este error? Era la diferencia entre el valor exacto del logaritmo de 9 décimos y el valor proporcionado, el valor aproximado por el polinomio de Taylor de grado 4 evaluado en 9 décimos. Si el valor exacto difiere del valor aproximado en 1 por 10 a la menos 5, quiere decir que no hay casi nada de diferencia entre uno y el otro. Por lo tanto, nuestra aproximación es bastante buena. No como nos pasó en el caso anterior, en el que la diferencia entre uno y el otro era de 13 unidades. Fíjense que en este caso la diferencia está casi entre 5 y 6 decimales. ¿Está bien? Entonces, fíjense que qué bueno es haber usado esto sin tener que habernos complicado con el valor exacto, que muchas veces no se conoce. ¿Está bien? Pero bueno, esto era para calcular el logaritmo el valor aproximado del logaritmo de 9 décimos y el error cometido en él. Ahora, ¿cómo calculamos el valor aproximado del logaritmo de 10 novenos? Bueno, el proceso es exactamente el mismo. ¿Sí? Fíjense que la diferencia es que ahora en la fórmula del error reemplazo a x por 10 novenos. ¿Sí? Pero si se fijan bien, la expresión para el error es casi la misma. Y uno dice, listo, entonces es todo igual. No, ojo. ¿Se acuerdan que antes cómo era, digamos, entre qué valores estaba z? ¿Sí? Estaba entre 1 y x. Ahora, ¿qué pasa? X vale 10 novenos. Ahora 10 novenos es mayor a 1. Entonces z ahora está entre 1 y 10 novenos. Antes estaba, ¿se acuerdan? Entre 9 décimos y 1. Entonces, repetimos todo el proceso, ¿no?, que venimos haciendo y encontramos que el 1 sobre z a la quinta es mayor a este número y menor a 1. O sea que ahora la cota superior de lo que sería el valor absoluto de la derivada de la derivada quinta, ¿está bien?, es 1. ¿Y antes cuánto era? ¿Se acuerdan? Era 10 novenos a la quinta. Evidentemente la cota superior ya no es la misma para la derivada quinta evaluada en z. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que uno diría, bueno, me va a dar diferente. Bueno, fíjense, si esto es menor a 1, ¿esto qué era? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que está acá. O sea que el error en la aproximación es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque ustedes se acuerdan, yo les mostré que el logaritmo de 9 décimos y el logaritmo de 10 novenos difieren en un menos nomás. Por lo tanto, el error, o sea, bueno, no es exactamente por lo tanto, pero vinculado a eso, tenemos que el error en la aproximación, al haber usado un polinomio de Taylor de grado 4, evaluado en un caso en 9 décimos y en otro en 10 novenos, el error en esa aproximación es el mismo. ¿Sí? Ese error termina siendo menor a 10 a la menos 5. Recuerden, esta notación para el error la van a ver en muchos casos y en otros videos vamos a ver qué pasa cuando ustedes les dicen, bueno, yo ahora quiero que me encuentres un valor aproximado de una función evaluada en un cierto punto, pero ahora yo te doy el error y yo quiero que el error sea menor a esto. Entonces ahí cambian los roles. Ahora, en vez de darte el valor que vos querés aproximar y encontrar el error cometido, te dicen, quiero calcular este valor, pero quiero que el error sea menor a esta cantidad. Entonces ahí ustedes van a tener que hacer un proceso similar, pero de alguna forma con otro proceso para poder llegar a este resultado. ¿Sí?
Así que bueno, eso lo estaremos viendo en los próximos videos, ¿sí? Estos dos últimos videos fueron bastante intensos porque bueno, teníamos bastantes cositas para ver, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vean que todo esto que estuvimos viendo está bien. Acá también vamos a poner, el error terminó siendo menor a 10 a la menos 5. Es un proceso bastante largo, pero una vez que uno lo entiende y sabe acotar bien, se vuelve bastante más ameno. Así que bueno, gente, con esto terminamos este video y nos vemos en la próxima.